Bienvenidos nuevamente. Esto es Negocios Explosivos. Me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Estoy aquí con Alex. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Enrique, muy bien. Ya de nuevo, otro podcast, otro tema interesante. Excelente. El día Algo de hoy es un más. tema súper interesante Así porque no solo vamos a hablar de es. negocios, sino vamos a hablar de negocios, pero con algo más. La familia. Negocios familiares son tóxicos, son buenos. ¿Hasta qué punto es bueno dejar que la familia se meta? ¿Hasta qué punto no? Y pues tú tienes experiencia en esto. Así es. Fíjate que precisamente ayer estaba dando un taller online Ok. donde muchísimas personas se conectaron con nosotros para platicar sobre este tema y la verdad es que son temas súper interesantes porque no solo está el tema del negocio, sino también está el tema de la familia. ¿Crees que es un doble esfuerzo? El hecho de, o sea, tienes que levantar el negocio, pero también tienes que no meterte en pedos con la familia, ¿no? Definitivamente, fíjate la importancia de esta porque el negocio es frío. Hay que recordar que el negocio es frío porque al final de cuentas los negocios, como lo hemos comentado en otros podcasts, pues se maneja a través de números. Y Sí. los números no tienen sentimientos, los números no tienen celos, los números no tienen conflictos, a los números no les importa nada. Entonces, cuando lo mezclamos ese tema con el tema familiar, pues ahí empiezan a entrar una cantidad de temas que van, si no son bien manejados, empiezan a lastimar a los negocios. Sí, empiezan a lastimar. ¿Crees que hay más problemas que ventajas o hay más ventajas que problemas? Creo que no es un tema generalizado, depende de lo que tú hagas. O sea, si tú Ok. tomas una posición donde puedas separar correctamente al empresario de la familia o a la familia empresaria del negocio, para que pueda haber independencia en cada uno de los actuares y como se dice comúnmente, cambiarte la cachucha, o sea, que puedas cambiarte la cachucha de si eres, hoy soy el hijo en una familia, pero mañana soy el director del negocio Ya, ya, o ya. soy el socio del negocio, o soy el parte del consejo directivo del negocio. Te tienes que cambiar muy bien la cachucha porque si las mezclas, empiezan los problemas. O sea, ha habido situaciones en las que tú hayas visto que, o sea, en esa, por decir, junta directiva, donde hay algunos familiares, haya temas así específicos donde, o sea, te partes a la mitad en cuestión de que, y si digo esto, puedo como molestar aquí a mi papá, a mi primo, pero lo tengo que decir porque si no lo digo, el negocio no va a hacer nada. Mira, Y hay una historia de unas personas con las que estuve platicando que tenían un tema muy cercano a lo que estás platicando. Fíjate, el papá, el padre de familia, era el director del negocio. ok. Y uno de sus hijos era, digamos, el gerente de ventas, era el encargado del área de ventas. Entonces de repente se da cuenta el papá que las ventas no están subiendo. Y habla con el hijo y le dice, oye hijo, pues no, las ventas no están subiendo, ¿qué hacemos? Y el hijo le dice, bueno, pues yo estoy poniendo todo mi esfuerzo, estoy trabajando mucho, me interesa muchísimo seguir trabajando en esto para que podamos crecer la compañía. Y el papá le dice, sí, pero no estás generando el resultado que la empresa requiere. Entonces ahí, si tú no te pones bien la cachucha correcta, ¿como quién estás hablando? ¿Como papá O como G, o o como como... jefe de la empresa? Sí. Si estás hablando como papá, bueno, pues hijo, échale ganas, una palmadita en la espalda o un pequeño regaño y tan. Pero si te la pones como jefe, tienes 15 días para subir los resultados o te vas. Sí. Eso es lo que diría cualquier director si estuviera en juego su posición, su trabajo, su resultado. Entonces, si no tienes bien clara cuál es la posición, empiezan esas dificultades, esos quiebres de qué digo, sí o no. Híjole, pues depende con qué cachucha quieras ¿Con actuar. qué cachucha quieras actuar? Sí, Así cierto. es. También ahorita mencionabas papá. Normalmente en las empresas familiares que hay hijos de por medio, o el director es papá o es mamá, y ellos son los que lo resuelven todo. El que tiene la última palabra, el que si no sabe alguien qué hacer, pues bueno, pregúntale a papá, pregúntale a mamá, y él va a tener la respuesta correcta. ¿Qué tan bueno es crecer con esta idea de que papá lo sabe todo y papá lo va a resolver todo? ¿Y qué tanto afecta a uno el hecho de, pues necesito recurrir a mi papá para que me diga Es muy complicado, fíjate, cómo porque resolverlo? sucede también a la inversa, ¿eh? También hay empresas que fundan los hijos, que los papás no son empresarios, y luego meten a los papás a trabajar. Ah, Conozco sí, varios pues casos. de hecho también en la película de Wall, el lobo de Wall Street, cuando se hace millonario Jordan Belfort, contrata a su papá como en cuentas,
Y si llega bien enojado su papá de que, ¿cómo que te gastaste 30,000 pesos en una cena? ¿Qué es esto de entretenimiento? ¿Y qué es esto? Así es, fíjate, o sea, el tema es que tú puedas ver a tu organización, a tu empresa como una empresa, Ok. no como una empresa familiar, porque cuando la haces empresa familiar, entonces empiezan las confusiones. Si tú a la empresa la ves como empresa y entiendes que las posiciones de la empresa la deben de manejar las personas más preparadas que los dueños puedan conseguir para manejarla, entonces se quitan ese tipo de problemas. Esto no es fácil, no es fácil porque en el esquema más común los padres generan toda la empresa desde abajo, construyen con el sudor de su frente, como se dice, y pues no quieren soltarlo, porque de ahí han creado el patrimonio de la familia, de ahí han creado todo lo que han disfrutado sus hijos, y cuando le dices, oye papá, creo que es momento de cambiar, creo que es momento de avanzar, creo que no estás dando el resultado, entonces empiezan los conflictos, ¿no? Empiezan los conflictos. ¿Dónde entra, o sea, por decir, puedes tomar esa idea de hacerlo en lugar de un negocio familiar, un negocio? Pero si lo ves como negocio, a veces, volteando todo de cabeza, a veces el papá no ve al hijo como alguien que tenga una voz importante, que tenga ideas claras, o no tiene la suficiente confianza para darle una decisión o que se haga algo que su hijo pensó. ¿Qué onda con eso? Eso es muy común. Como el padre naturalmente es durante toda la vida del hijo, es quien más sabe, es quien lo apoya, es quien lo enseña, es quien le transmite la experiencia, es quien todo. Entonces, cuando hay un nivel de conocimiento del padre y el hijo empieza a subir en ese nivel de conocimiento y llega a una posición muy cercana, donde empieza de cierta forma a retar lo que dice papá, entonces para papá es muy incómodo, porque dice, no, eso está mal, yo sí sé cómo hacerlo, yo tengo 20 años, o 30 años, o 40 años haciéndolo, no me vas a venir tú a decir cómo se hace. ¿Y cómo te desatas de esa cárcel? Ahí ¿Cómo empieza lo poder decidir? interesante. ¿Qué hago en esa posición? El otro día platicaba con un empresario de Monclova que me platicaba una situación similar y me decía, oye, pues que mi papá me invita a trabajar, pero cuando yo quiero hacer algo, no me deja hacer nada. Entonces, pues estoy muy frustrado porque por un lado quiero que el negocio funcione mejor, porque tengo experiencia, tengo estudios, tengo conocimientos, tengo todo para implementar algunas cosas de mejora, pero mi papá dice, no, aquí las cosas se hacen como yo digo. Entonces, ahí hay dos caminos, solamente hay dos caminos. Ok. Número uno, hablar directamente con papá y poner las cosas muy claras desde el punto de vista empresarial, no familiar. Empresarial, A ver, ok. papá, esto es una empresa y las empresas se manejan de esa forma. Entonces, si tú quieres que yo colabore de cierta forma en esta empresa, tenemos que manejar a la empresa como empresa. Aquí no eres mi papá. Sí. O sea, me das una posición clara con mis objetivos, mis responsabilidades y todo lo que tengan que hacer y me das libertad de ejecutarlo, o si no, yo no puedo estar aquí, porque si no voy a estar perdiendo el tiempo de mi carrera profesional, la mía personal, la voy a estar desperdiciando en una organización donde no me dejan hacer nada y siempre está esa luz al final del camino que dice, sí, hijo, pero cuando yo ya no esté, tú vas a estar aquí en mi Y lugar. eso está bien cañón porque, o sea, qué tan feo es esperar que se vaya. O sea, es un tema bien complicado. O sea, ¿cómo esperas que se vaya tu papá para que tú tomes el lugar de la empresa? Pero Imagínate. pasan muchas veces y en las películas también. Y, o sea, llegas al lugar y ¿ahora qué? Imagínate, es como estar viendo, tener mucha hambre y estar viendo a alguien que está comiendo una hamburguesa y que tú le dices, oye, yo también quiero un pedacito y te dice, no, espérate, Hasta que me muera. un día me la voy a acabar. Y que estar 30 años en acabarse la hamburguesa para que tú puedas comer. Imagínate lo frustrante que puede ser eso. Y además, ese lapso de tiempo a veces es tan largo que a veces en el lapso del tiempo la empresa ya no existe. A veces ya no existe. Ha pasado, pasa con empresarios también, que siguen ese camino y a los 20 años la empresa desaparece y tiraste 20 años de tu vida a la basura esperando a papá, esperando a ver si un día papá me daba la estafeta para yo poder continuar con el negocio familiar que ya no existe. Sí, eso sí. Otra cosa importante, cuando los hijos, primos, alguien familiar abajo del mandato,
empieza a trabajar en la empresa familiar, lo platicamos sabe qué día, se convierte no en un empleado, no el hijo del jefe, lo podemos englobar como empleado con privilegios. Eso también puede ser algo dañino, en mi opinión, porque puede ser lo mismo de papá es un superhéroe, aquí es como, ok, estoy como empleado, pero no tengo la experiencia de empleado. Hay una película muy padre que se llama Los Nobles, creo, donde sale Nosotros los nobles, Javi no, sí. Javi Sí, Noble, sí, que sí, es un está hijo padre. de un empresario muy importante y él trabaja en la empresa, desarrolla nuevos proyectos y trae nuevas ideas y un montón de cosas, pero realmente no está fungiendo como un empleado de la empresa. Es un empleado con privilegios. ¿Por qué? Sí. Porque va cuando quiere, llega a la hora que quiere, se va a la hora que quiere, trae la tarjeta corporativa del negocio gastando lo que quiere y sus ideas son totalmente absurdas para esa empresa, entonces realmente no está haciendo nada. O si lo ponemos de una forma más coloquial, pues está haciendo pendejo. Se está haciendo Está pendejo. haciendo pendejo y eso puede durar muchísimos años. Y siempre con la esperanza de que cuando se vaya papá yo seré el jefe. Pues mira, ojalá que si eso se llega a dar algún día, primero pues tengas las habilidades necesarias. Pero si te la pasas siendo un empleado con privilegios y responsable, ¿qué vas a poderle aportar a la empresa cuando tú seas el jefe? Pues también, de hecho, la misma dinámica la adoptaron en una película que se llama Godines contra Mis Reyes, donde también se muere el padre y el hijo toma el mandato, pero que por problemas legales pues ya no puede tener como el mandato y como el socio principal de su jefe, pues es como el malo y quiere vender el negocio y quedarse el dinero pues, para él y pues, para todos, pues así va a tener dinero. Es la historia pues de la telenovela, ¿no? De la televisión, que eso afecta a nivel real, ¿no? O sea, siempre decimos, no, es que cómo vamos a traer un socio al negocio familiar, por ejemplo, si me va a robar, me va a quitar el negocio. O sabes qué, cuando se muera papá, los otros van a querer quitar el negocio de alguna forma, o van a hacer fraudes, o van a hacer esto, o van a hacer lo otro, y empiezan, y cuando sucede lo que tiene que suceder, resulta que hay golpes, pleitos, una tragedia total y hasta la muerte del negocio porque no hubo acuerdos, porque no hubo un sistema, porque nunca se vio el negocio como negocio. Se vio como la gallina de los huevos de oro, donde todo el mundo le estaba arrebatando los huevos hasta que la gallina un día dijo, ya no más. Ya no más, Se ya acabó, no sabían cómo. se hace un caldo y se terminó el negocio. Y se terminó el negocio. Así es. Y ahora, ¿cómo romper ese esquema o sea, cómo romper ese esquema de pleitos familiares, de puestos que deberían estar cubiertos por personas capacitadas, con mantener esa línea entre negocio y familia? Y hay ejemplos que negocios sí lo han logrado. Me comentaba, ¿sabe Claro. qué día? El de Walmart. O sea, Sí, ¿cómo claro. es para ti romper ese esquema? La pregunta que siempre surge es, entonces, ¿es posible o no es posible? Sí. Y la respuesta es sí es posible. ¿A través de qué? De poder ver el negocio como negocio y en segunda instancia tiene que haber una persona dentro del ámbito familiar que esté liderando este proyecto. Es muy difícil, los acuerdos son difíciles, si se ponen de acuerdo, padrísimo. Pero si no se ponen de acuerdo, ¿qué pasa con las personas individualmente? Personas individualmente, cada una debe tener sus objetivos, sus proyectos, sus cosas que quieren hacer. Y a través de esto se puede establecer una dinámica donde la empresa funciona verdaderamente como una empresa y hay un grupo de dueños o socios, que es la familia, que saben claramente cuáles son sus funciones y sus responsabilidades, no a nivel operativo del negocio, sino a nivel directivo. Está el caso de Walmart, que platicamos el otro día. Todos los familiares de Walmart, que si los juntas son los más ricos del mundo, pero cada quien tiene su fortuna dividida adecuadamente porque eso evitó y ha evitado conflictos familiares entre ellos. Cada quien tiene sus acciones, cada quien es dueño de una parte de Walmart, unos tienen un poquito más, otros tienen un poquito menos, cada quien tiene sus negocios aparte, cada quien trae su vida aparte, unos viven en Estados Unidos, otros viven en Europa, otros viven en Asia, y el negocio familiar funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos está participando directamente en la operación de Walmart. Hay un director de Walmart, un CEO, que no es el familiar. Puede haber un familiar que sea el presidente del consejo, el chairman board, ¿no?
el jefe de la estructura corporativa que está arriba de la empresa, no abajo de la empresa. Y en esa estructura de arriba lo único que se ve es rendición de cuentas. Traen a los empleados, directivos, gerentes corporativos y les dicen a ver cómo vamos, qué van a hacer, cuáles son los resultados, cuánto dinero nos toca a cada quien. Se acabó. Esa es la participación de una empresa familiar. Ok. ¿Eh? Ok. Y por último, bueno, aparte de ese consejo de verlo como negocio, en lugar de verlo como familia, ¿cómo hacer que uno mismo se sienta con la confianza de decir yo puedo tomar el negocio y puedo llevarlo a lo más grande? Hay una situación que es muy interesante dentro de esto porque como papá hizo todo, normalmente, como papá hizo todo el negocio, entonces él sabe todo y a mí no me deja actuar. Y en ese, podemos decir, sobreprotección empresarial, o sea, ustedes no se preocupen, ¿no? O sea, yo me encargo de todo, aquí yo soy el jefe. Sí, si la riegan, yo resuelvo. Se equivocan, yo resuelvo. Si hacen algo bien, mejor no lo hagan porque me molestan en lo que yo sí estoy haciendo. Entonces, en esa sobreprotección se genera una desconfianza muy grande de los hijos hacia el negocio. Sí. E incluso donde los hijos llegan al negocio, trabajan un tiempo, se pelean con el papá y abandonan y se quedan con ese resentimiento de decir, bueno, tal vez papá tenía razón y yo no soy bueno para manejar un negocio este. Sí. Y eso se tiene que eliminar de la jugada a través de qué? De un plan personal de carrera. ¿Qué quieres hacer tú con tu vida? Muchos, me ha tocado ver también casos empresarios, hijos de empresarios que están peleando durante años por entrar al negocio y entran al negocio y no se dan cuenta que lo odian. Sí. ¿No? Imagínate, Sí. Recuerdo el caso de un hijo empresario de una constructora, pelea por entrar a la constructora, el papá le da la oportunidad, llega a la constructora y dice, híjole, papá, como que no me gusta esto, yo prefiero ser doctor. Y se va de doctor. Entonces todo nace de saber qué es lo que tú como persona quieres. Okay. Antes de la familia estás tú. Tú eres el primer familiar al que le debe interesar resolverle la vida. Perfecto, tú. Enrique, perfecto. Oye, pues muchas gracias. Hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este podcast Negocios Explosivos de Domina. Nos pueden encontrar en Facebook, en Domina Group con doble I latina, o como Enrique Escamilla. También está el blog lafuenteideas.com y no te pierdas, en nuestra página de Facebook vamos a estar anunciando por ahí diferentes talleres, diferentes cosas para este tema de negocios familiares bien interesante, para que no te lo pierdas. Hace unos días tuvimos un taller online totalmente gratis, escribió un montón de gente y la verdad es que los comentarios que recibimos fueron fabulosos. Entonces, si te interesa este tema, síguenos en las redes sociales, búscanos en Facebook, nos puedes buscar también en Instagram como Domina Group con doble I latina y ahí vas a estar viendo todo el contenido que te podemos ofrecer para que puedas desarrollar a tu empresa familiar y que te puedas desarrollar tú como empresario, que es al final de cuentas lo que siempre estamos buscando. Ya está. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.